todos, muy buenas noches. Esto es Entrevista Verdadera, el programa que hacemos todas las noches en la red. Habitualmente conversamos con el director del CERNAC en esta fecha hablando del momento de los cambios de los regalos que se toma habitualmente la semana o las 2 semanas siguientes a Navidad. Hay algunos cambios, además hoy día en la estructura, porque el ticket de cambio ya no vale lo mismo que valía la boleta. Todos esos temas los vamos a abordar con Ernesto Muñoz, que nos acompaña hoy día, pero vamos a partir por otro, porque nos faltan noticias en esta área y nos enteramos hace muy poquito de una nueva colusión que afecta a la CMPC o la papelera, que es la colusión esta vez de los pañales. Ernesto Muñoz, muchas gracias por acompañarnos hoy día. ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme, muy bien. Bueno, partamos por la colusión, después entramos a la fecha, digamos, porque se cruzaron los temas. Conocimos de una nueva colusión también involucrando la papelera, esta vez de los pañales. ¿Ustedes como CERNAC tenían algún tipo de antecedentes sobre esta otra colusión? No teníamos antecedentes sobre esta colusión porque esto es un antecedente que es un trascendido de una declaración que está bajo una investigación reservada. Por eso también que conocíamos el día de ayer del inicio de una investigación sumaria por parte de la Fiscalía Nacional Económica para detectar si hay algún tipo de infracción, de algún tipo de filtración dentro de la propia Fiscalía. Aquí lo que ocurre cuando la Fiscalía tiene investigaciones es que nosotros como CERNAC y también el Ministerio de Economía se entera junto con el resto de la opinión pública cuando la Fiscalía toma decisiones al final de esa investigación, que puede ser un requerimiento o un archivo. Por lo tanto, no teníamos antecedentes, pero ciertamente, conocidos estos antecedentes, lo que nosotros hablamos acá es que esto es algo completa y totalmente inaceptable, que es un ataque brutal a normas mínimas de convivencia social, porque estamos hablando de romper, en este caso, la fe pública respecto de algo que está en la base del sistema económico, que es la libertad de precios. Ernesto, y romper por segunda vez, porque pongamos las cosas como están sucediendo. Nos enteramos hace más de un año de una colusión que también involucró a la papelera con otra empresa, que además tienen entre las dos una posición muy dominante del mercado del papel de limpieza, o la colusión del papel tichú, como se dijo en algún momento. Y eso los tiene ustedes como CERNAC junto a las distintas organizaciones de consumidores y a la empresa, en este caso la papelera, que reconoció esta colusión, sentados en una mesa negociando justamente lo que tiene que ver con las compensaciones a nosotros los consumidores, o sea, directamente los afectados, a los que nos robaron esa plata. Y ahora nos enteramos de esta nueva colusión que tiene que ver con los pañales. Entonces, quiero separar las cosas como para ir bien tranquilo, para que nadie se confunda en todo esto. ¿Cómo avanza la negociación, primero por la colusión del papel de limpieza? Bueno, nosotros hemos trabajado ahí para establecer 3 cosas que son importantes de distinguir. Efectivamente, aquí tenemos mercados distintos. A pesar de que está la papelera CMPC involucrada, son mercados distintos, son productos distintos. En el mercado del papel tisú se hizo un requerimiento a raíz de la delación compensada, y en el caso de estas empresas que estaban involucradas, que es CMPC y SCA, nosotros dijimos, bueno, si hay una declaración pública respecto de su interés en compensar, creemos una mesa. SCA no quiso sentarse en la mesa y por lo tanto los demandamos colectivamente. Ese es un caso que está pendiente de los tribunales de justicia. Y ahí usted nos marca diferencia, esto para que todos vayamos entendiendo, entre alguien que reconoce y dice me siento en la mesa a negociar, y otro que no reconoce, y ahí hay que demandarlo porque no se quiere sentar a negociar espontáneamente. Efectivamente, y hay que demandarlo con un parámetro de tiempo que probablemente va a ser mucho más largo respecto a esas compensaciones y eventuales multas que el que nosotros esperamos para esta mesa de trabajo. Y esa mesa de trabajo, entonces, lo primero que tiene que hacer es determinar en función de informes, que nosotros hemos pedido 2 informes de economistas que ya fueron entregados y conocidos por la mesa, y otro informe que aportó la empresa, cuál es el perjuicio causado a nosotros los consumidores por esta colusión de un bien básico durante más de 10 años. Eso depende de los modelos y depende de la información que los economistas analizan. Y en función de eso, la primera etapa es determinar el perjuicio que va a ser compensado por la empresa. Estos estudios arrojaron cifras distintas. ¿Cuáles son las cifras hoy día de lo que se especula, o a ver, lo que se estudió que pudo haber sido la afectación a los consumidores por, estoy hablando siempre del cartel del papel de limpieza? Sí, esa información es reservada y está a disposición de la mesa. Pero lo que se han filtrado cifras. Lo que pasa es que las cifras que se han dado a conocer públicamente corresponden a un cuarto informe que fue presentado por la Fiscalía Nacional Económica en el marco del requerimiento ante el Tribunal de Libre Competencia. Que son aproximadamente 450 millones de dólares. Hay un rango que va efectivamente entre los 200 y 400 millones de dólares, y lo que nosotros hemos visto es que los informes varían de acuerdo a los modelos que se adopten y de acuerdo a las decisiones que se tomen para determinar esos perjuicios. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora? Avanzando de manera decidida, y eso es lo que también hemos señalado, para pronto tener esa primera parte del trabajo terminada. Esto es, compensación en función de un perjuicio y compromiso de la empresa de que esa compensación se va a producir con una cifra concreta. ¿Cómo va a ser esa compensación en esto de lo que llevan en estas conversaciones? Bueno, la segunda etapa tiene que ver con a quiénes les vamos a compensar, porque
porque evidentemente aquí no se le puede exigir a un consumidor que haya guardado boletas de papel confort de 10 años atrás. Exacto. Entonces vamos a tener un cumplimiento por equivalencia y el principio básico tiene dos aristas. Primero, la mayor cantidad de consumidores a ser compensado por, en este caso, dinero en efectivo. Aquí nosotros no queremos cumplimiento por equivalencia, no queremos que se baje el precio de los productos, lo que queremos es que a la gente le llegue dinero. Eso ya ustedes lo pusieron sobre la mesa. Eso es lo que nosotros hemos estado diciendo y está puesto sobre la mesa. ¿Y quiénes son los consumidores? ¿Quiénes son los afectados? ¿Somos los 17 y fracción millones de chilenos? Todos los afectados que estamos en el país en ese periodo y todas las familias chilenas que compraron por el TISU son aquellos que eventualmente fueron afectados en su bolsillo por este acuerdo anticompetitivo. Eso es distinto de a quienes vamos a compensar, porque evidentemente lo que tenemos aquí son razonamientos que buscan dos cosas. Lo que decía, que le haga llegar dinero a las familias chilenas, y segundo, que el costo de entregar esa solución siempre sea menor que la solución en sí misma. Esto es, que al final del día a la familia que le llegue esto y al consumidor que le llegue esta compensación sea algo significativo y que sea un valor económico que efectivamente dé cuenta de lo que está ocurriendo acá en este mercado, que fue algo completo y totalmente inaceptable. Perdón en esto, pero como para precisar, y yo no sé, y usted me aclara si a esta altura puede precisar o no, pero mi pregunta es, ¿quiénes son? O sea, ¿somos todos los chilenos? ¿Somos todos los chilenos en la misma cantidad de plata? Son todos los chilenos afectados, eso sin lugar a dudas. Ya, pero ¿quiénes son? Todos los chilenos. Todas las familias chilenas son afectadas. Ya. Ahora, eso no significa que la compensación vaya a ser para cada uno de los 17 chilenos un valor, de 17 millones de chilenos, un valor, sino que tenemos que ver cuál es la forma más rápida de hacerle llegar a la mayor cantidad de personas una compensación, y eso es parte de la conversación en la mesa. Y lo que me interesa a mí aclarar, y esto porque la gente de verdad pregunta y exige, yo creo que está bien que exija. Llevamos un mes sentado, o sea, un año sentado con la empresa, y hemos tenido análisis de informes, y por lo tanto la expectativa es que a la brevedad posible nosotros podamos entregar la primera parte del trabajo, que es cuánta plata vamos a compensar. Y en eso estamos trabajando y esperamos las próximas semanas tener noticias. Eso mismo le decía, pero las próximas semanas se podría anunciar cómo se va a compensar, cuánto es. Al menos cuánto va a ser. ¿Cuánto va a ser el total? El monto a compensar la por plata. La plata de la empresa, que en el fondo va a decir, mira, hemos llegado con estos informes en función de la conversación con la Asociación de Consumidores del CERNAC a este monto, y ese monto que exprese los principios luego para que se hagan llegar a los consumidores de acuerdo a lo que hemos indicado. Y eso sería, por ponerlo bien en práctico, un cheque por familia. Puede ser un cheque, puede ser también un depósito, puede utilizarse algún otro tipo de canal. Lo que ahí nosotros estamos mirando es que este costo de hacerle llegar la solución sea un costo lo más bajo posible, que la utilización de estos canales sea lo más bajo posible y que no se le suba luego el costo al consumidor de desarrollar una actividad que tenga que ir a algún lugar donde al final del día le sale más costoso que la compensación que le va a llegar. Todas esas cosas las estamos mirando y hoy día estamos concentrados entonces en cerrar esa primera etapa. Ahora quiero sumar esta otra colusión. Cuando nos enteramos que la misma compañía manufacturera de papeles y cartones que estaba en esta negociación, que aceptó mediante delación compensada, y ya lo voy a preguntar que nos explique bien delación compensada, porque todos tenemos alguna fantasía de lo que esto significa en la cabeza, pero cuando la empresa se autodelata por la colusión del papel de limpieza o el papel tichú, y en este contexto de una investigación interna también se autodelata, cosa que nosotros no sabíamos porque ocurrió hace unos años frente a la Fiscalía, porque se coludió también en los pañales, esto quiere decir que también la empresa va a salir con penas mucho menores porque se autodelató. O sea, a ver, va a sonar un poquito ridículo preguntarlo así, pero para que se entienda el concepto, ¿hay como un combo 2 a propósito de las autodelaciones de colusión? No, son casos distintos. Entonces, lo que tenemos acá primero es una investigación de la Fiscalía respecto de un mercado en particular, que es el mercado del papel tisú. Ahí hay un tema técnico de cómo se determinan los mercados relevantes para la libre competencia, que tiene que ver con los bienes sustitutos, con la extensión territorial, con el número de participantes en ese mercado, con si hay barreras o no, y eso es un tema justamente de investigación de la Fiscalía que es técnico. En este caso, claramente estamos frente a otros competidores, otro mercado y otro producto. Y las decisiones que tome la Fiscalía respecto de ese antecedente van a ser en el mérito de los antecedentes que pueda haber ido acompañando a la investigación. Y aquí es importante porque nosotros no hemos enterado de esta investigación pendiente por la filtración de un antecedente que es muy limitado. Porque es una declaración
parcial de la propia empresa que estuvo involucrada, que ella misma señala esto ocurrió entre tal año y tal año, pero no sabemos si efectivamente esos antecedentes son verídicos, si es el cartel, digamos, efectivamente funcionó esos años o no, o se extendió por otros años, y por lo tanto, por ejemplo, se ha articulado una conversación acerca de ¿está prescrito? Bueno, no sabemos si está prescrito o no porque no tenemos todos los antecedentes. Los únicos que tienen esos antecedentes Ernesto, que están protegidos por la Reserva es la Fiscalía Nacional Económica. No sigamos, tenemos que hacer varias preguntas más de lo que sigue, pero tenemos que hacer una pausa. Hacemos una pausa aquí en Entrevista Verdadera y seguimos conversando con Ernesto Muñoz, el director del CERNAC. Verdadera, seguimos conversando con el director del CERNAC, Ernesto Muñoz. Estamos hablando de esta nueva colusión que se conoce, que involucra también a la papelera y tiene que ver con los pañales. Usted dice varias cosas que son ciertas en eso quedamos antes de la pausa, y es que hoy día no sabemos muchos detalles de esta colusión, solo lo que se ha informado oficialmente, o sea, lo que se ha informado, perdón, por parte de la empresa, que fue de tal año a tal año, que podría estar prescrito, que afectó a estas empresas con estos pañales, en fin, no conocemos muchos más detalles. Pero, entonces, ¿cómo se avanza aquí? ¿Cómo entran ustedes a esto? ¿O el CERNAC va a entrar a ver qué pasó aquí y las posibles compensaciones con estos antecedentes pequeños que hay? Bueno, lo que tenemos hoy día, como usted bien señala, son antecedentes muy parciales que no nos sirven todavía para evaluar la extensión de la investigación de la Fiscalía o qué otros antecedentes puede haber recabado. Esto es sin perjuicio, por ejemplo, de otros antecedentes que sí conocemos. Tenemos esta filtración eventual, digamos, de una declaración, pero también tenemos una declaración pública de la empresa, indicando en estos casos que lo que hizo respecto de comunicar y en qué tiempo le comunicó a las autoridades competentes estas acciones que se tomaron en su momento. Y también al final de esa declaración hay algo importante que dice: se reitera en este caso la disposición de la empresa a indemnizar y compensar a los consumidores por estos hechos. Basados en esa declaración, nosotros hoy día oficiamos a la empresa, y oficiamos a la empresa también a solicitud del ministro de Economía, que nos pidió que evaluáramos esa situación. ¿Para qué? Para que nos diga en qué contexto entonces, en función de la información que pueda entregar, se produce esta disposición en concreto de compensar e indemnizar a los consumidores. Ya sabemos que tenemos una mesa pendiente con la misma empresa, con metodologías que han ido avanzando, con una cifra que pronto esperamos anunciar. Por otro lado está esta disposición de la empresa en este otro mercado. Queremos explorar hasta el límite de lo posible cuáles son las informaciones que podemos tener también respecto de la empresa a propósito de esta indicación concreta. No es necesario en el límite, digamos, que tengamos todos los antecedentes que la Fiscalía pueda aportar. ¿Por qué? Porque la Fiscalía está trabajando eventualmente en un caso para presentar al Tribunal de Ley y Competencia, que tiene parámetros. Suponemos que parámetros, que tiene requisitos y que tiene también niveles que son probablemente distintos y son, digamos, de naturaleza diversa a lo que nosotros estamos viendo por este otro lado, que es, mire, se le produjo un daño al consumidor, esta compensación la tiene que usted entregar porque usted mismo está reconociendo que ese daño se produjo. Entonces, nosotros vamos a explorar esa vía, pero por cierto, mientras tengamos esta limitación de una investigación que no se conoce, vamos a tener antecedentes ahí que probablemente están sujetos a reserva. Ahora, Ernesto, si la misma empresa, por lo que se conoce de esta nueva colusión, que es la de los pañales, entregó este antecedente a la Fiscalía en esta investigación interna que hizo después de la otra colusión, y estos antecedentes lo entregó en septiembre del 2015, si no me equivoco, respecto a lo que se conoció, y todavía no sabíamos nada nosotros, entendiendo que hay todo un sistema que tiene que ver con una estricta reserva para poder llevar adelante todas estas negociaciones. ¿Podría haber pasado que nosotros como consumidores no nos hubiésemos enterado nunca de esta segunda colusión? Es difícil lucubrar respecto a eso porque no sabemos cuál va a ser la acción que va a tomar la Fiscalía. Perdón, lo pregunto de otra manera. Sí. ¿Puede ser una herramienta que la empresa utilice para negociar también con la Fiscalía y que entre dentro de un acuerdo y por eso no nos enteremos? La Fiscalía no tiene en esos casos la facultad para, recibiendo antecedentes de que hay efectivamente una colusión en un mercado distinto, no investigarlo, tiene necesariamente que investigarlo. Ahora, los antecedentes que va a tener disponibles para tomar una decisión al final de esa investigación efectivamente pueden ir variando y una decisión propia, y así lo ha creado el Tribunal de Ley y Competencia de la Fiscalía. Ahora, hay algo interesante acá que hoy día a veces nos puede parecer extraño, como usted señala,
señala, pero que desde el punto de vista comparado es importante. La delación compensada, que es la que hemos estado aplicando desde el año 2009 con las facultades también intrusivas de la Fiscalía. Perdón, la delación compensada consiste en la autodenuncia. La autodenuncia para optar a beneficios. Ya. En este caso, que no Perdón, que beneficios sin sanción. importantes, que no les apliquen multa, por ejemplo. Sin multa o rebajar la multa sustantivamente. ¿Qué es lo que hace esto? Le da un incentivo a la empresa para entregar información que es tan detallada respecto de esa colusión, que está detallada respecto de ese acto anticompetitivo, que prácticamente releva la prueba respecto de una serie de hechos que son muy difíciles de probar. No digo relevo la prueba en el sentido de que la Fiscalía muchas veces no va a llegar a esa información sin este mecanismo de delación compensada. Por lo tanto, es un mecanismo que al parecer cuando uno dice, bueno, se están delatando y no van a tener una sanción, a uno le provoca escozo muchas veces. Así es. Pero por otro lado, solamente a través de esa delación compensada se conocen los antecedentes para que esta situación termine. Porque aquí lo que estamos viendo es que se produjo una colusión y esa colusión terminó. O sea, es un mecanismo para terminar carteles y también para castigarlos. Y otra cosa importante, eso me interesa a mí, desde el punto de vista de los consumidores entonces. Se aclaró ahora en la reforma que acaba de ser aprobada en libre competencia que la delación compensada no tiene nada que ver con la compensación a los consumidores. Nada en la delación compensada que eventualmente le puede hacer optar a un beneficio de falta de sanción o en el fondo escapar de esa sanción puede ser utilizado para restringir las compensaciones e indemnizaciones a los consumidores. Por lo tanto, esa lista siempre va a estar presente y es al final del día lo que le interesa al consumidor. Sí, totalmente de acuerdo, porque las grandes multas van al fisco. Exacto. Y aquí los perjudicados, que puede ser el fisco eventualmente, pero somos los ciudadanos, digamos, los consumidores. Ahora, en esto, yo entiendo lo que hace el CERNAC. O sea, entiendo que si puede lograr una mesa de negociación para que se acelere la posibilidad de una compensación, muy bien. Hay casos como los pollos en que ellos se van de negativa y dicen, no vamos a negociar, vayan a los tribunales, porque saben que uno puede esperar 8 años por una compensación e incluso hasta no puede llegar, porque los tribunales podrían decir, ¿sabe que es tan difícil saber a cuánto le afectó a cada uno que es imposible calcularlo, no podemos estipular? En fin, o sea, puede pasar. El tema es en Chile, en un país donde está todo tan hiperconcentrado. ¿Qué alternativa tiene una persona? ¿Qué alternativa tiene cualquier consumidor en poder tomar, o sea, aplicarle un castigo alternativo a estas empresas? Porque cuando nos dicen que en Chile hay libre mercado, perdón, pero yo pongo la duda. Bueno, hay varios castigos que se producen, por ejemplo, inmediatamente después de esta declaración bajaron en un 3% las acciones, digamos, de esta empresa, es un castigo patrimonial. También hemos visto en los casos, por ejemplo, que se han descubierto, papel tisú, de que los consumidores han provocado también con su decisión de no compra un daño patrimonial. Pero es verdad lo que dice usted en el sentido de que no es suficiente. Y es por eso que pasan dos cosas acá que me interesa relevar, una de las cuales ya fue aprobada por el Parlamento, que es el conocimiento de estas compensaciones, estos procedimientos del propio Tribunal de Libre Competencia. Yo creo que eso es algo interesante que no se le ha dado todavía tanta visibilidad. La ley lo que hizo aquí, junto con modificar determinados procedimientos y darle también facultad a la Fiscalía, le dijo, mira, el procedimiento para compensar e indemnizar va a estar integrado con este otro procedimiento de libre competencia, o sea, y va a ser el propio Tribunal de Libre Competencia el que podrá conocer esas compensaciones. O sea, no hay que pasar a los tribunales ordinarios como es ahora. Exacto, hoy día nosotros tenemos que ir al tribunal ordinario que no es especializado en libre competencia y donde se hace muy difícil, como usted bien dice, la apreciación de la prueba. En este caso vamos a tener un tribunal que es especializado justamente en libre competencia y que esperamos reduzca sustantivamente los plazos. Y además va a ser el mismo tribunal que conoció recién del castigo eventual a quienes que se coludieron. Por lo tanto, el tema infraccional va a estar completamente despejado y vamos a ir directamente a la parte de la compensación. Yo tengo mucha expectativa de que cuando eso esté en régimen y esté funcionando, este tipo de hechos van a ser sancionados con mayor rapidez. Ahora, la colusión de los pañales se conoce ahora. En teoría entendemos, por lo mismo que declaró la empresa, que ocurrió hasta el 2009, quizás algunas conversaciones hasta el 2011. Me quiero apartar del tema de si está prescrito o no, eso lo tendrá que se verá más adelante, pero si no estuviera prescrito, ¿entraría dentro de la nueva ley de colusión o porque fue anterior por años, entraría a la antigua ley, a la que está operando hoy día todavía o hasta hace un tiempo? Hay que distinguir las normas, porque hay normas que aplican, como dicen los abogados, con sus conceptos que son raros, in actum, y otras que aplican efectivamente, que no se pueden aplicar retroactivamente. Las normas penales, por ejemplo, no se pueden aplicar retroactivamente. Yo no puedo fijarme en un hecho que no estaba sujeto a una ley penal y por lo tanto retrotraer ese tipo penal. Recordemos que se introdujo el tipo penal en este
este caso a la legislación de libre competencia, con una acción que está limitada efectivamente a lo que haga la Fiscalía, pero una vez que se comunique y se cierre el procedimiento puede ser. Otra cosa que uno puede mirar son los procedimientos. Los procedimientos en general rigen de inmediato con su publicación, por lo tanto uno podría eventualmente decir que los procedimientos que están actualmente en la ley podrían ser utilizados ya en una futura acción de compensación. En esto quiero insistir con el tema de las compensaciones, que es un poco el tema por el cual todos miramos a propósito de la colusión, para ver si efectivamente uno siente como ciudadano que no le sigue metiendo el dedo en la boca, para decirlo bien en chileno. En el caso del papel de limpieza, usted mismo decía que podría haber novedades aquí en las próximas semanas y conocer el monto total de lo que se le va a compensar a los chilenos. Y de ahí entrar ya al detalle de qué manera, para que el costo no sea superior a la compensación misma. Esa compensación en efectivo, ¿para cuándo ustedes la están proyectando? Primer semestre del próximo año, primer trimestre idealmente. Primer trimestre del 2017. Pero no me quiero comprometer porque ya, en general los plazos no dependen. Después yo misma se lo cobro. Pero primer semestre yo creo que de todas maneras, porque esto... Lo más largo que ha resultado en esta mesa ha sido la determinación del perjuicio. Y luego eso, acordar cuáles de esos perjuicios van a ser compensados. Una vez que despejemos eso, tenemos que encontrar estos mecanismos que sean eficientes y de manera rápida ponerlo a disposición de los consumidores. Si nos ponemos en el caso de esta nueva colusión de los pañales y entendiendo que la empresa también finaliza en su comunicado la disposición de a lo mejor seguir la mesa de discusión con el CERNAC, que podría estar por cerrarse por el otro cartel, pero podría seguir abierta, digo yo, por el nuevo cartel ahora de los pañales, ¿eso cuánto se demoraría en una conversación? Bueno, nosotros queremos cerrar la mesa del tisú y no confundir los temas porque son dos productos distintos. Entonces no quiero que en este caso la mesa se siga retardando más por traer esto que es una nueva situación. Sin perjuicio de eso, por eso hemos oficiado a la empresa, para que nos hable acerca de su disposición en concreto y qué significa esto de compensar a los consumidores y eventualmente generar una mesa paralela, pero una mesa paralela que se tiene que demorar bastante menos que lo que se demoró en la otra mesa porque ya tenemos bastantes aprendizajes. Y por lo tanto hay una disposición, entiendo, de la declaración de la empresa a compensar y sería también en paralelo a lo que tenemos en libre competencia, que no sabemos todavía porque la investigación es reservada en qué va a resultar. En esto lo voy a cambiar de tema, nos vamos a concentrar en las fechas que vienen, nos quedan unos minutitos, así que voy a ir rapidito con las preguntas. Creo que la mayoría de nosotros los consumidores ya hemos ido entendiendo varias de las cosas que han sido enseñanzas del CERNAC respecto a la validez de la boleta, que el ticket de cambio, en fin. Pero ha habido algunos cambios. En algún momento el ticket de cambio efectivamente equivalía a la boleta. Generalmente la empresa respetaba como o la boleta o el ticket de cambio. Hoy día me he dado cuenta, y me gustaría que usted lo precisara, que se ponen ciertas restricciones. En lugares me han dicho, mira, la boleta te sirve 3 meses para cambiar, pero el ticket de cambio es solo 1 mes. ¿Eso es válido? Hay que distinguir dos cosas aquí que vienen desde el derecho que tenemos como consumidores. Nosotros tenemos un derecho a la calidad, por un lado, y tenemos un derecho a que se respeten las condiciones ofrecidas, por otro lado. Respecto al derecho a la calidad, está el 3x3, que es el cambio, la devolución o la reparación 3 meses después de la compra con la boleta o cualquier otro comprobante de pago. Perdón, eso cuando es usted algo... dice calidad, ¿a qué se refiere? El producto salió malo, el refrigerador no congela, la plancha no plancha, el televisor se rompió, los zapatos se despegaron, tapilla se despegó a la semana. Todo eso tiene que ir con derecho a la calidad mínima, con un uso normal, porque evidentemente si uno tiene un uso normal, la expectativa del consumidor es que el producto funcione. Si eso no ocurre, la ley dice que tengo 3 meses y tengo un triple derecho al cambio, la devolución o la reparación. Eso no se puede restringir de ninguna manera. Perdón, si no está la caja del zapato original, si no está porque a uno le advierten, oiga, guarde la caja por si se echa a perder, y uno dice, la media caja del refrigerador, ¿cuánto? 3 meses lo voy a tener en la casa. Entonces, ¿eso es válido o no? No es válido, y el caso del refrigerador es el caso más emblemático de estas restricciones que no hacen ni un sentido, porque si yo compro, por ejemplo, mi refrigerador por internet, me lo van a dejar, lo tengo allá y tengo un plazo de 3 meses y a la semana o a las 2 semanas se echa a perder. ¿Por qué se va a restringir mi derecho a que ese refrigerador funcione porque no tengo la caja del refrigerador? Ahí hay una infracción a la ley y ahí, Beatriz, nosotros hemos estado monitoreando qué es lo que está pasando y hemos detectado fallas importantes porque el 10% de los reclamos que nos ha llegado a CERNAC este año, 25.000 reclamos tienen que ver con derecho a la garantía legal y más de un 40% de eso tiene que ver con que no se hace la devolución del dinero. Por lo tanto, tenemos prácticas masivas de las empresas que no están cumpliendo y hemos tenido acciones colectivas, juicios colectivos y mediaciones colectivas. Y vamos a terminar estos casos en los tribunales probablemente si no hay un cambio de actitud. ¿Por qué? Tenemos una norma legal mínima que no se está cumpliendo. Otra cosa es lo que usted señalaba respecto del ticket de cambio. El ticket de cambio entonces, una cosa es que el producto salga malo o se eche a perder, en fin. Otra cosa es que uno cambie talla, gusto,
eso entra a otra regla. Exacto, salvo que a uno le informen mal. Si me informan, por ejemplo, que es una talla y yo lo compré, por ejemplo, por internet y llegó más, eso es como un producto defectuoso. Es un producto defectuoso. Perfecto. Porque nos entregó toda la información, no cumple con el propósito. En el caso de un arrepentimiento, me llegó a la casa, sí me gustó, o a la persona que se lo arregló no le gustó, tenemos estos tickets de cambio. Estos tickets de cambio no es en la buena voluntad de la empresa, porque es una de las cosas que uno toma en consideración al momento de comprar. Me dicen, no se preocupe, compre tranquilo porque está el ticket de cambio. Lo que sí puede pasar es que tenga plazos distintos, ¿ah? De la garantía legal, que es de 3 meses. Puede ser un plazo inferior. No está tan especificado en el ticket de cambio mismo. Y eso tienen que informarlo, y lo informa de los términos y condiciones. Y cuando lo informa de los términos y condiciones, se incorpora a todos los contratos que los consumidores adquieren, en estos casos cuando compran algo, un producto o un servicio. No lo pueden cambiar, y eso es algo también muy importante. Es como, mire, en diciembre teníamos esta política y por lo tanto usted lo viene a cambiar dentro de plazo en enero, pero la verdad es que ahora ya cambió la política. Eso no puede ocurrir, porque una vez que uno se llega al ticket de cambio, eso es algo que luego la empresa debe cumplir en los términos informados. Ya, ahora, cuando uno trae la boleta y es por idea de cambiar, o sea, porque no le gustó pero está en perfectas condiciones, la empresa puede poner restricciones como decir, mira, si no encuentras el mismo, no lo puedes cambiar, o mira, ya pasaron 2 meses, y es la boleta, pero ha pasado demasiado tiempo con el producto. ¿Eso es algo que la empresa puede estipular? Puede poner restricciones, pero esas restricciones tienen que estar informadas antes de la compra, y eso es muy importante. Ahora, no puede poner restricciones con posterioridad. Ahora, ¿cómo deberían estar? ¿Escritas en la misma boleta? Porque si a alguien le dicen o no le dicen, de repente es como palabra contra palabra, ¿no? Esto tiene que estar informado entre los términos y condiciones que están disponibles, por ejemplo, en las páginas web de las empresas, y también a requerimiento del consumidor. Y idealmente lo que tenemos que hacer es que esos tickets de cambio sean informados y sus condiciones claras al momento de la compra. Si eso no ocurre, también tenemos un defecto de información, porque evidentemente es parte de la compra, no es algo adicional. Yo estoy comprando algo con ticket de cambio, y ese ticket de cambio entonces es parte de lo que la empresa debe respetar. Y lo último, porque ahora es que nos fue el tiempo, cuando uno compra en cualquier parte de una gran tienda, por ejemplo, pero cuando va a cambiar tiene que ir al 4º piso, a la mano derecha, tomar 2 ascensores. ¿Eso es legítimo? Puede haber diferencias y puede que la empresa se organice de determinada manera, pero lo que no puede hacer es subirle la barrera a este consumidor para que ejerza su derecho. No pueden decirle, por ejemplo, mire, hay solamente un local en Santiago donde se hacen los cambios. Yo tengo el derecho a que las condiciones sean las mismas que el momento de la compra o similares. Y si eso no ocurre, por favor que no hagan llegar los reclamos, porque estamos vigilando que este mercado esté dentro del marco de la ley. Ernesto Muñoz, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Que le vaya bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, vamos con Ignacio Franzani, Mentiras Verdaderas. Que les vaya bien.